Sí, muchachos, hoy día vamos a hacer dos clases en uno. El tema de la semana 8 que no vimos el lunes pasado por feriado. Hoy día lo vamos a ver, ¿no? Y también la semana 9. O sea, van a ser dos clases hoy día, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero. La primera hora va a ser de nociología, la segunda hora va a ser de epistemología, ¿no? Entonces, empecemos. A ver, nociología, muchachos. Vamos a analizar primero el término, su significado, su etimología. Viene del término griego gnosis, que significa conocimiento, y el otro término logos, que significa estudio, teoría. Por eso, su etimología, su significado es teoría del conocimiento. Esta disciplina filosófica, muchachos, es una disciplina que ya se da desde la antigüedad, ¿no? Platón fue uno de los filósofos que va a desarrollar bastante esto. Platón tiene un diálogo en la cual habla sobre el conocimiento. Ese diálogo es el Teteto. Ahí Platón desarrolla todas sus ideas acerca de lo que entiende por el conocimiento y da una postura, si se puede decir en términos modernos, racionalista, pero no utilizando ese término, porque el término racionalismo ya es un término moderno. Ya. Ahora, la, como disciplina filosófica, la nociología reflexiona sobre el conocimiento, pero reflexiona el conocimiento de una manera general. General. No es un conocimiento específico, particular, no. Lo hace de manera general. ¿Ya? Y cuando reflexiona de manera general es que la filosofía se encuentra con estos problemas. ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Mm? ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Es posible conocer? ¿El hombre puede conocer todo? ¿Cuál es la esencia del conocimiento? ¿Ya? Miren esos problemas. Y también es sobre la verdad, si ese conocimiento es verdadero o no, y en qué se basa. ¿Ya? Miren, esos son los problemas que se enfoca la nociología cuando problematiza sobre ese punto. Por eso estudia los distintos tipos de conocimientos que pueden alcanzarse y el problema de la fundamentación de los mismos. O sea, en qué se fundamenta cada uno de ellos. La pregunta que hace la nociología es, de manera general, que es el conocimiento, ¿de dónde proviene dicho conocimiento? ¿Existe la posibilidad de adquirir un conocimiento, de conocer algo? ¿Mm? ¿Qué es la verdad? ¿Ya? Ahí están. Esas son algunas de las preguntas. ¿Ya? Capturen, muchachos, para ver la siguiente diapositiva.
Ahora, antes de ver los problemas del conocimiento, vamos a ver esto de el conocimiento, cómo la filosofía entiende el conocimiento desde un punto de vista filosófico, que es el conocimiento. Miren, consiste en la representación adecuada de las cosas por parte del ser humano. Ya. Esta es una definición de conocimiento. Dice, representación adecuada de las cosas por parte del ser humano. ¿Ya? ¿Cómo es eso de representación adecuada? Para poder ver esto, hay que ver elementos que interfieren en el conocimiento. Ahí están los elementos. Vamos a ver los elementos. ¿Cuáles son los elementos en el conocimiento para entender esto de representación adecuada? Primero tenemos el sujeto cognoscente, el sujeto que conoce, persona que conoce. Ya está. Luego tenemos el objeto conocible, objeto que se conoce. Y luego tenemos la representación que es la imagen sobre el objeto. ¿No? Ya, ahí están los elementos, por eso dice representación adecuada. El sujeto ve un objeto y se lo representa. Adecuada. Representación adecuada. ¿No? Ahí está. ¿Ya? Por eso se llama representación adecuada de las cosas, de los objetos. A ver, lecturen. Ahora sí vamos a ver, muchachos, lo que es los problemas del conocimiento. Ya, acá está. Ahí están los problemas del conocimiento. Esto es lo que vamos a ver. Primero el primer problema es sobre la posibilidad de conocimiento. El segundo problema es sobre el origen del conocimiento. ¿Ya? Cuando se abordan estos dos puntos, surgen interrogantes. La primera interrogante sobre la posibilidad de conocimiento ¿es posible conocer? ¿Se puede conocer la realidad? ¿Ya? Entonces, miren, esa es la interrogante. Y esta interrogante va a dar origen a tres respuestas. La primera respuesta es desde el ámbito del dogmatismo, que dice sí, sí se puede conocer la realidad. La otra respuesta es desde el ámbito del escepticismo, que dice que no. Miren. Son dos respuestas opuestas, algo así como la dialéctica hegeliana, su afirmación y su negación, su tesis, su antítesis. De esa lucha de contrarios que decía Hegel, viene una síntesis. Y la síntesis vendría a ser el criticismo de Kant. O sea, se conoce una parte. Ya. Ahora, sobre el origen del conocimiento, ¿cuál es el origen del conocimiento? Entonces, acá está la respuesta. ¿Cuál es el origen del conocimiento? El racionalismo, la primera respuesta. Luego el empirismo, la segunda respuesta.
ambas opuestas, tesis, antítesis. De esta contradicción surge una síntesis, que es el criticismo de Kant. ¿Ya? Ahí está. Capturen para ver primero sobre la posibilidad del conocimiento. ¿Tienen alguna pregunta? No. Empecemos. La posibilidad del conocimiento. Veamos. La primera respuesta es la del dogmatismo. ¿Qué va a decir el dogmatismo? A ver, dice, el sujeto, estamos de sujeto, con respecto a la realidad. Acá está, con respecto al mundo, la realidad. ¿Qué dice el sujeto? ¿No? La respuesta es que sí es posible conocer. Veamos, a ver, el sujeto dice, con respecto a todo lo existente, el sujeto es capaz de conocer las propiedades o características de los objetos y del mundo de manera absoluta y objetiva. O sea, el dogmático dice, sí, sí se puede conocer de manera absoluta y objetiva. Dice, las propiedades o características del objeto y del mundo. ¿Y en qué se basa si se puede decir, el dogmático para llegar a esta afirmación? El dogmático se basa en sus capacidades cognitivas. ¿Ya? ¿Quiénes tenían esta actitud dogmática? Eran los presocráticos, muchachos. Los presocráticos, su objeto de estudio de los presocráticos, recuerden, era el cosmos, la naturaleza. Y los presocráticos decían que se puede conocer el principio de todo lo existente. Se puede conocer el principio de todo lo existente. Y ese principio, para los presocráticos, era el agua, el fuego, el aperón, ¿qué más? El ser, los átomos, la somería, los cuatro elementos, claro. Ya. Ellos lo decían en función de que tenían una plena confianza en sus capacidades cognitivas. Por eso decían, no hay problema alguno en el hecho de conocer. O sea, ellos no encuentran problemas para conocer. Dice, se puede llegar a eso. O sea, ellos confiaban ciegamente en sus capacidades cognitivas, especialmente en su razón y en sus sentidos, dice. Con mi razón y mi sentido conozco todo. Los presocráticos, al estar centrados en el problema de la naturaleza, no encuentran problema alguno en su conocimiento. Ya está. Mira, no encuentran problema alguno en su conocimiento. Esta es la actitud del dogmatismo filosófico, porque el dogmatismo, muchachos, es bien general. El dogmatismo se ve en varios puntos, ¿viste? En el ámbito político, religiosos. Pero acá estamos viendo filosófico con respecto al conocimiento. Capturen.
Ya. Veamos ahora sus opuestos, que es el escepticismo. ¿Qué van a decir los escépticos? Ahí está. Miren, un escéptico, acá está, su interrogante. Un escéptico es el que de alguna manera duda. Ya. El escéptico con respecto al mundo, la realidad, con respecto a la verdad. Ya. Miren, ¿qué va a decir el escéptico? ¿Es posible conocer? El escéptico va a decir, no es posible obtener un conocimiento absoluto y seguro de las cosas. Miren, una respuesta diferente, contraria. Dice, no es posible conocer de manera absoluta y segura los objetos, la realidad, el mundo. ¿Y por qué? Acá los escépticos, a diferencia de los dogmáticos, van a decir, desconfían de las capacidades cognitivas que tienen. O sea, mientras en el dogmático confiaba ciegamente en sus capacidades, el escéptico no. No hay plena confianza en las facultades del sujeto para conocer. No hay plena confianza. ¿Y por qué? De alguna manera, es que los escépticos decían que este mundo, esta realidad, estas cosas, dice, no es algo estable. ¿En qué sentido? De que todo lo que sucede en el mundo está cambiando. Al estar cambiando, los escépticos dicen, ¿cómo voy a tener yo un conocimiento seguro si las cosas cambian? Si las cosas cambian, mi conocimiento sobre eso también va a cambiar, ¿no? Entonces, acá, ahí está. Su representante es Pirrón. Pirrón. Pirrón dice, los sentidos pueden captar datos imprecisos y limitados. Miren, los sentidos captan datos imprecisos y limitados. Por eso un escéptico duda, desconfía de tus sentidos. Mientras que la razón se puede equivocar. Tu razón se equivoca. Si tu razón se equivoca y tus sentidos te engañan, entonces, ¿cómo puedes conocer el mundo, la realidad de manera absoluta? Los escépticos afirman que por todas partes hay error, imprecisión de los conceptos, falta de acuerdo en los planteamientos para resolver los problemas. Dicen, nadie se pone de acuerdo, entonces, ¿cómo vamos a tener un conocimiento absoluto de las cosas si cada uno tiene sus propios conceptos? Y hay error. Ya, miren, capturen. ¿Hay preguntas? No. A ver, ya acá me están diciendo sobre esto. No, no. Veamos ahora la respuesta, la síntesis de estas dos posturas contrarias, que es, bueno, antes de ver eso, acá quería mostrar, dentro del escepticismo hay variantes. Por ejemplo, hay un escéptico radical, Pierrot, no se puede conocer. Pero también hay una postura, la de los sofistas. Los sofistas eran relativistas en el sentido de que cada uno tiene su conocimiento y el conocimiento relativo de cada uno es su llamado principio de homo mensura.
Ya, yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. Listo. Y luego una postura agnóstica, ni sí ni no, que es la postura de Hume. Hume decía, yo no puedo afirmar ni tampoco negar. Ya. Ahora sí, capturen esto y veamos, es el planteamiento de Kant, que es lo que va a decir Kant. Su postura, si se puede decir, criticista. Ahí está, el criticismo. Kant. A ver, Kant frente a la pregunta, ¿es posible conocer la realidad? Kant va a decir, ahí está el sujeto, tenemos un sujeto, la realidad y el entendimiento. Ya, miren, es posible conocer toda la realidad. ¿Ya? Re- Ahora, Kant va a decir, cuando el sujeto está en contacto con la realidad, la relación que tiene con la realidad, dice, ni bien observa algo, rápidamente eso lo que ha observado se representa acá, en su entendimiento, en su pensamiento. Ahí se representa. Lo que observamos se representa acá. Y nosotros a eso que observamos le ponemos un nombre. Y ese nombre es árbol. Árbol. Ya. Luego en nuestro entendimiento, Kant dice, tenemos condiciones a priori. O sea, antes que la razón empiece a funcionar, ya hay algo que permite ordenar los datos sensibles. O sea, les había dicho que nosotros estamos en contacto con la realidad y cuando tenemos ese contacto con la realidad, rápidamente en nuestra mente aparecen datos sensibles ya. Pero en nuestro entendimiento tenemos condiciones a priori que permiten ordenar todo eso. Ya. Por eso es que Kant va a decir, el sujeto conoce con sus sentidos y razón fenómenos. De esa realidad conocemos fenómenos. Pero ¿qué cosas son fenómenos? La cosa cómo se le aparece. Mire, ¿cómo es eso? ¿Cómo se le aparece? Kant dice, objetos. En otras palabras, fenómenos son todo aquello que está en la realidad. Este árbol es un objeto. En la realidad hay objetos. En nuestra mente están los conceptos. En la realidad no hay conceptos, sino están en nuestra mente. Por eso conocemos solamente objetos, la cosa como se nos aparece a nuestros sentidos. Es el aspecto cómo las cosas se presentan ante nuestros sentidos. Es el primer contacto que tenemos con las cosas ya. Solamente eso es lo que conocemos. ¿Ya? De esa realidad conocemos solamente eso. Ahora, el sujeto, Kant va a decir acá, no conoce el nombre. El nombre. Dice, la cosa en sí. ¿Cómo es eso la cosa en sí? La cosa en sí es tal y como efectivamente es esto, el objeto, incognoscible. Yo solamente conozco el objeto tal como se me presenta en mis sentidos. Pero cómo realmente es, no se puede conocer. Inconocible, ni siquiera con la razón lo puedo conocer.
Por eso se refiere a un objeto no fenoménico. O sea, ¿cómo es realmente? Eso no es algo, si se puede decir, tangible. Conozco un objeto tangible. Eso es lo que conocemos, fenómenos tangibles. Pero preguntarse por la cosa en sí, eso es algo no fenoménico, algo intangible, que no pertenece a una intuición sensible. O sea, nunca vas a ver lo que es realmente el objeto. Solamente vas a conocerlo cómo se te presentó a tus sentidos. ¿Ya? Dice, por eso se refiere a un objeto no fenoménico que no pertenece a una intuición sensible. No pertenece a una intuición sensible. No está acá en esa realidad. Sino, el nómeno es una intuición intelectual acá. Tú ves un objeto, ahí está el objeto. Hoy tiene sus características, es verde, tiene ramas, un tronco, hojas. Ya, eso es lo que ves. Pero preguntarte cómo realmente es, eso nunca lo vas a encontrar acá. Solamente acá. Por eso, acá dentro de Kant, vamos a ver. La cosa en sí se puede pensar. ¿Podemos pensar la cosa en sí? Sí, muchachos. Kant decía que sí se puede pensar. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro entendimiento, puede pensar muchas cosas. Pensar. Puedes pensar que estás en otro mundo. Puedes pensar que estás volando, que estás ahí en otro mundo, pero nunca lo vas a conocer. Nunca vas a conocer ese mundo. Porque para conocerlo tienes que utilizar tus sentidos y procesarlo con la razón. Pero mientras que es pensarlo, pensarlo, es idearlo, idearlo, idearlo. Por eso solo conocemos a priori, ¿ya?, las cosas, lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Conocemos fenómenos, lo que nosotros lo ponemos acá a través de nuestros sentidos. Ahí está, muchachos, el planteamiento. Disculpen. Capturen. Si tienen alguna pregunta, ya. No hay preguntas, ¿no? Veamos ahora el otro problema, que es el origen del conocimiento. Vamos a ver sobre el origen del conocimiento. ¿De dónde procede el conocimiento? Veamos la primera postura, la del racionalismo. El racionalismo. Ya, vamos a ver qué cosa es lo que va a plantear el racionalismo. Dice, primero tenemos sujeto-objeto, ¿no?, la realidad y el pensamiento. Ya. Aquí, mire, ahí están los tres elementos del conocimiento. Ahí están los tres elementos del conocimiento. En nuestro pensamiento tenemos ideas. Ya. Esto es la coincidencia, muchachos. Acá hay la coincidencia entre el racionalismo con el empirismo. En nuestra mente tenemos ideas. Esa es la coincidencia. Ahora la diferencia es, ¿de dónde proceden estas ideas? Esa es la diferencia. Y el racionalismo va a decir que estas ideas no proceden de la realidad, no proceden. No proceden de los sentidos, de la experiencia, no.
Porque acá es cuando los racionalistas van a tomar de los escépticos. Toda información que le viene en los sentidos es dudoso. Los sentidos generan error y confusión. Por eso es que estas ideas no proceden de los sentidos, ¿ya? ¿Y de dónde proceden? El racionalismo planteado por Descartes va a decir que el sujeto nace con ideas. O sea, estas ideas ya están en el sujeto. Cuando nace, ya el sujeto ya tiene ideas. ¿Ya? Entonces, miren, por eso acá viene la postura del innatismo. Innatismo. Estas ideas, va a decir, son universales. No son ideas particulares. Esas ideas que tenemos acá son ideas universales. Es sobre todas las cosas. Y esas ideas, eh, si se puede decir, según Descartes, son ideas que también tienen todos los hombres. Por eso tiene ese carácter universal. ¿Ya? Y de estas ideas que tenemos, realizamos deducciones. O sea, para el racionalismo, muchachos, el conocimiento se construye. ¿Cómo es eso de que se construye? O sea, el conocimiento se construye en base a las ideas que tenemos en nuestra mente. Recuerde que nacemos con ideas y el conocimiento se construye sobre esas ideas. ¿Cómo? A partir de la deducción. Por eso el racionalismo utiliza la deducción. ¿Qué cosa es la deducción? Partir de algo general. ¿Qué tenemos en nuestra mente? Ideas universales. De ahí, de estas ideas, llegamos a un conocimiento. Por eso se deduce de ciertas ideas y principios evidentes. Para el racionalismo, la fuente del conocimiento universal, objetivo, porque los racionalistas dicen que ese conocimiento que tenemos es objetivo, ¿ya? Y necesario, porque no puede ser de otra manera, es la razón. Es la razón. ¿Ya? Este es el planteamiento del racionalismo que actúe para ver ahora el planteamiento opuesto, su contrario, que vendría a ser el empirismo. Ya. Ahora tenemos el empirismo. John Locke. John Locke recuerda que es un crítico del racionalismo. Ahí está. Tenemos sujeto y el pensamiento. Ya. La crítica que hace John Locke al racionalismo es que el sujeto nace sin ideas. ¿Cómo es eso que nace sin ideas? En su pensamiento, al momento de nacer, su mente es como una hoja en blanco, una tabula rasa, vacío de vacío de contenidos, vacío de contenidos. No hay ideas innatas. El sujeto no nace con ideas. No hay verdades que pueden encontrarse en todos al nacer, como planteaba el racionalismo. El racionalismo recuerda que hay ideas universales, o sea, hay verdades universales. Pero el empirismo dice, no, no hay ideas.
No hay ideas universales en todas las poblaciones de todas las culturas y tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué decían? Porque cada cultura tiene sus propias ideas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de algo universal si las culturas tienen sus propios conocimientos, nociones? Entonces, miren el planteamiento de los empiristas. Si no hay ideas en nosotros al momento de nacer, en el pensamiento tiene que haber ideas, porque todo conocimiento parte de ideas. O sea, ¿de dónde proceden las ideas? Ahora que el empirismo dice, el sujeto está en contacto con la realidad, con el mundo, se relaciona con el mundo. Y esa relación de sujeto con el mundo se llama experiencia. Experiencia. ¿No? Eso es mani, lo que se manifiesta. ¿No? Y de la relación de sujeto con el mundo, esa experiencia, la experiencia va a llenar esa hoja en blanco con ideas. Llena de ideas nuestra mente, que era al inicio hoja en blanco, ahora ya no va a ser hoja en blanco. Ya, eso es lo que es el empirismo. Por eso el empirismo señala, perdón, que el conocimiento se fundamenta en la experiencia. La experiencia. ¿No? Capturen eso. Veamos ahora la, la síntesis entre el racionalismo y el empirismo, que es el planteamiento de Kant, ¿no? Vamos a ver eso. Ahí está. El criticismo. Tenemos acá. ¿Qué va a decir Kant con respecto de dónde procede el, el conocimiento? Kant habla de sujeto, habla de realidad. En la realidad hay objetos. Recuerden, en la realidad hay objetos y el entendimiento. ¿Ya? ¿Cómo se origina? ¿De dónde procede el conocimiento? Veamos. Kant va a decir, el sujeto está en contacto con el objeto, con la realidad, mejor dicho, está en contacto. De ese contacto es que el sujeto tiene sensibilidad. Kant no lo llama experiencia, sino tiene sensibilidad, porque es a través de sus sentidos que que el sujeto capta objetos a través de la sensibilidad. Una vez que ha tenido una sensibilidad, o sea, ha observado algo, rápidamente en el entendimiento aparece eso. Pero antes que aparezca, observar un objeto implica tener una intuición sensible, porque hemos tenido sensibilidad. Entonces tenemos una intuición sensible. ¿Y cuál es esa intuición sensible? Es esto. Observamos algo, tenemos sensibilidad y la sensibilidad hace que en nuestra mente aparezca una intuición sensible. Acá está. Miren, ese objeto se representa acá. Y ahora, por eso para Kant el origen del conocimiento es la sensibilidad, experiencia, que lo llamaban los empiristas, más el entendimiento, la razón, como lo llamaban los racionalistas. Ahí está el origen del conocimiento. ¿Qué más? Ahora, quedémonos acá. Miren, en el entendimiento. Kant va a decir, el entendimiento que hace, organiza para comprenderlos. Los organiza para comprenderlos. Recuerde, fundamental para organizarlos,
Ahí están las categorías a priori. ¿Ya? Cuando los organiza para comprenderlos, produce de forma espontánea ciertos conceptos. Como lo está organizando, el entendimiento está organizándolo, organiza este objeto, ya, cuando lo quiero organizar, y ahora, ¿y esto? ¿Cómo se llama? No lo voy a poner objeto. Entonces ahí rápidamente le pone un concepto. Pero ese concepto es sin derivarlo de la experiencia. No lo deriva de la experiencia para poner un concepto, sino de su entendimiento, gracias a esas categorías a priori. Entonces, que el sujeto lo que hace es, a través de su entendimiento, a este objeto le pone un nombre, un concepto. Le pone árbol. Las intuiciones, miren, sin conceptos, son ciegas. Si tenemos una intuición y no tengo un concepto, es ciego. Y los conceptos sin intuiciones son vacíos. Para yo tener un concepto, primero debo tener una intuición sensible. ¿Qué implica tener una intuición sensible? Haber observado algo. ¿Ya? Por eso Kant va a decir algo. Los objetos nos vienen dados mediante la sensibilidad. Y ella, la sensibilidad, es la única que nos suministra intuición, intuiciones. Y por medio del entendimiento, los objetos, este objeto es pensado y de él proceden los conocimientos. El entendimiento es el que pone el concepto. Árbol. Ahí está el planteamiento. Capturen el planteamiento de Kant. Ya. Con esto acabamos los dos problemas, muchachos. Y ahora veamos el otro problema que es sobre la verdad. ¿Tienen preguntas? Teacher, idea es igual a entendimiento. No, no, no. Acá el entendimiento es como los racionalistas lo planteaban el pensamiento, como los empiristas llamaban pensamiento. No, no. Dentro del entendimiento tenemos ideas, ¿ya? Por eso no es lo mismo, ¿ya? No es idea. ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Ya? Las ideas dan origen al conocimiento, pero esas ideas proceden de la razón y otros de la experiencia. ¿Ya? ¿No? Entonces, entendimiento y el entendimiento tenemos ideas. Esas ideas son producto de la experiencia, de la razón o tener contacto con un objeto. ¿Ya? Eso es lo que voy a decir. Veamos el último punto y luego vamos al otro tema. Ahora vamos a ver el problema de la verdad. Miren, acá. Esto sobre la verdad, muchachos, es un tema que la filosofía lo ha visto desde siempre. Miren, cuando se habla de la verdad, no se quiere hablar de la verdad, o sea, del mundo, si ese mundo es verdadero o no, sino se habla de lo que se dice, lo que piensa o cree. O sea, miren, eso es lo que yo estoy hablando, lo que estoy pensando, lo que estoy creyendo. ¿Es verdadero? Ya. Y por eso lo que se dice, se piensa o se cree se manifiesta mediante una proposición o enunciado. Y es acá cuando esa proposición o enunciado es verdadero con respecto a la realidad, ya, eso es lo que se toma en cuenta. Y vamos a ver los criterios.
Esos criterios son, primero, como correspondencia de Aristóteles, el antiguo. Luego tenemos como evidencia de Descartes. Y luego como utilidad de William James. Ya, esto es. ¿Ya? Así que capturen y vamos a ver a cada uno de ellos. Ya. La verdad como correspondencia. El primero, vamos a ver el primero. La propuesta de Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles? Hay correspondencia o adecuación entre lo que decimos, ya, eso, proposición o enunciado, y lo que la cosa es, hecho, la realidad. Ya, eso es lo que la cosa es, el hecho, eso es la realidad. Si hay esa correspondencia, entonces decimos que el enunciado es verdadero. Ya, veamos un ejemplo. Miren, acá hay un niño y el niño dice, el sol es una estrella. Ahí está, su proposición. O va a decir, el sol no es un planeta. Ya, ahí está su proposición. Su proposición. Ya, esto es verdadero siempre y cuando se corresponda con el hecho. ¿Y cuál es el hecho? Miren, y acá está el sol. ¿Y el sol es una estrella? Sí, es una estrella. ¿El sol no es un planeta? No, no es un planeta, es una estrella. Entonces, ¿se corresponde proposición con los hechos, con la realidad? Sí. Entonces decimos que es verdadero. El enunciado se corresponde con lo que el sol realmente es. Ya, ahí está. Es como decir, la pizarra es blanca. Si en la realidad hay una pizarra blanca, verdadero. Si digo, la pizarra es celeste. Si en la realidad no encuentro una pizarra celeste, entonces es falso. Ahí está. Capturen la primera. Veamos ahora la segunda propuesta, la verdad como evidencia. Esto es de Descartes. Para Descartes, una proposición es verdadera si es evidente. Acá está. Evidente. ¿Cómo es eso de evidente? Vamos a ver eso. Si se presenta con tanta claridad y distinción. ¿A quién? A la persona. Si ese enunciado se presenta a mí con claridad y distinción, verdadero. ¿Cómo es eso? Con tanta claridad se refiere que se presente con tanta claridad a la conciencia que no puede dudar. Dice, oye, eso es cierto. Yo no puedo dudar de eso ya. Ahí está, con claridad. Y distinción, que no se puede confundir con otras ideas. Si se presenta eso a nuestras mentes, es verdadero. Así lo decía Aristóteles. En otras palabras, la razón es la que va a determinar si eso es verdadero. Pero cuando se habla de la razón es el sujeto, nosotros. Nosotros vamos a decidir con nuestra razón. Acá, miren, cogito ergo sum. Ya, esta proposición, es verdadera si es evidente. ¿Cómo? ¿Quién duda? El sujeto. Con tanta claridad y distinción, sí. Cuando dudo, piensa, con tanta claridad y distinción, también.
¿sí? Y cuando piensa existe, ya. ¿Se presentó con claridad y distinción en nuestra mente? Sí. Entonces, cogito ergo sum es verdadero. Decir, estoy leyendo. También estoy leyendo. ¿Se presenta con claridad y distinción? Sí. ¿Puede dudar de esto? No, pues. Por 2 puntos cualquiera solo puede pasar una recta, claro. Puede por 2 puntos pasa una recta, sí. ¿Se presentó con claridad y distinción? Sí. ¿Toda cantidad es igual a sí mismo? También. ¿Todos los ángulos rectos son iguales entre sí? También. Ya, miren, se presenta con claridad y distinción. Ya. Capturen. Esta es la propuesta de Descartes. O sea, Descartes no toma en cuenta la realidad, solamente tú mismo. Tú es la que vas a decir, utilizando tu razón. Y vamos al último. Es la verdad como utilidad. Un enunciado es verdadero si es útil o eficaz. Acá está. Si es útil y eficaz. Entonces, ¿qué implica que sea útil y eficaz? Muchachos, esto. Para que sea útil y eficaz, ese enunciado resuelve problemas. Si te resuelve problemas, es útil. ¿Ya? Entonces, miren. Si ese enunciado satisface necesidades, también es útil. Entonces, si resuelve problemas y satisface necesidades, entonces la verdad está en base a las consecuencias prácticas que genera. No está en función a la razón, no está en función a la correspondencia con la realidad, no, sino que te resuelve un problema y que satisfaga una necesidad. Eso es. Esa es la manera de establecer si es verdadero un enunciado. Esta es la propuesta de William James. Una profesión es verdadera si resulta útil o funciona. ¿Funciona en la práctica? ¿Te resolvió el problema? Verdadero. Punto. Ese es el planteamiento que dan ellos. Por eso, miren acá. La democracia es mejor sistema político que la dictadura. Dice acá. Democracia o dictadura. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Cómo vas a establecer el criterio? Según los utilitaristas es, ¿quién te resuelve problemas? ¿La dictadura o la democracia? ¿Quién te logra satisfacer necesidades? ¿La dictadura o la democracia? Al final también nosotros decidimos en función de las consecuencias prácticas. ¿Quién te brinda más derechos? La democracia. ¿Quién te brinda más oportunidades para poder salir? La democracia. ¿Quién te brinda más orden? De repente alguien dice la dictadura. Ya, la mayoría decide. Listo. Ahí está, muchachos. Capturen. Y las claves. Ahí están las claves. Ahora veamos el siguiente punto, que es epistemología. Ya capturaron. Ya.
Ya veamos ahora el siguiente punto. Semana 9. Ya, ahí está la semana 9. Ahí está. Epistemología. Ahí está. Veamos su etimología primero. El término epistemología viene de dos términos griegos: episteme, ciencia; logos, teoría o estudio o tratado. Su significado es teoría de la ciencia. Ahora, muchachos, la epistemología como disciplina filosófica no hace ciencia, recuerden, la epistemología no hace ciencia, sino reflexiona sobre la ciencia. El que hace ciencia es el científico, el filósofo no. El filósofo piensa. Un epistemólogo, un filósofo de la ciencia, piensa sobre los conocimientos científicos. En cambio, acá tenemos a un científico. El epistemólogo va a reflexionar sobre lo que hace el científico. Por eso es una disciplina filosófica que estudia en qué se fundamenta la ciencia. Miren, ¿en qué se fundamenta la ciencia? ¿Cuál es la estructura de la ciencia? Reflexiona sobre las teorías científicas, sobre el método científico, perdón, y sobre las condiciones de validez del conocimiento científico. Ya. Sobre eso reflexiona. Estructuren. Ya. La estructuramos. Ya. Veamos el siguiente punto, la siguiente diapositiva. Es la ciencia. Vamos a ver. ¿Qué cosa es ciencia? Cuando hablamos de ciencia, miren, es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo. Sistemáticamente, o sea, están ordenados mediante estructuras acerca del universo, miren. Y en el universo estamos nosotros, somos parte. También acá, el átomo. Dice, por la cual se permite deducir principios y leyes generales. O sea, de esos conocimientos, la ciencia deduce principios y leyes generales. Además, esos conocimientos tienen un carácter falible y perfectible. O sea, ¿qué quiere decir falible? Que la ciencia, a veces, muchachos, se equivoca. La ciencia se equivoca, pero la ciencia es perfectible. La ciencia corrige aquello que se equivoca, lo corrige. Por eso, la ciencia es una forma de ver y comprender el mundo, una forma de ver y comprender el mundo. O sea, esa forma como comprenden el mundo lo hace en función a conocimientos. Busque resultados medibles a través de pruebas y análisis. O sea, esos conocimientos no son los mismos los conocimientos que hace la filosofía. La filosofía deduce, 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 ya. Pero la filosofía no lo somete a prueba. La ciencia sí. Va a medir, va a verificar, va a comprobar eso.
Por eso es que esos conocimientos están basados en hechos, no en opiniones, creencias sobre la fe. Son hechos sobre el universo, sobre el hombre o sobre el átomo. Son hechos. Ahí está. Sus conocimientos se pueden verificar, validar o refutar. Verificar. En la filosofía sus conocimientos se pueden validar o refutar, pero nunca verificar. La filosofía no se puede dar eso, no puede verificar. Se pueden refutar, ¿sí? Ya. A ver, capturen esto. Ya. Ahora, hemos hablado de ciencia, ahora hemos de conjunto de conocimientos. Ahora vamos a ver esos conocimientos científicos. A ver, un conocimiento científico, muchachos, para llegar a un conocimiento científico hay que partir de una investigación científica. De repente la filosofía, pero la filosofía también investiga. Ya, muy bien. Pero una investigación científica es utilizar un método científico. Pero la filosofía también tiene su método. Sí, tiene su método, ya. A partir de ese método científico, el resultado de ese método científico ya es conocimiento científico. Y el conocimiento científico se obtiene mediante la aplicación del método científico. Y acá viene la divergencia con la filosofía. La filosofía no llega a eso. Por eso veamos cuáles son las características del conocimiento científico. Objetivo. La ciencia dice lo que estudia, esos hechos, lo describe y los presenta tal como es. Independiente de sus emociones, creencias, opiniones, ya. O sea, si vas a investigar algo, investiga tal como es. Tus ideas, creencias que no intervengan. Por eso es objetivo. Metódico. Sigue reglas y pasos, que lo vamos a ver en otro momento. No es al azar. En la ciencia no hay al azar, es reglas y pasos. Racional, ya. Acá es igual que la filosofía, se basa en argumentos, elaborar conjeturas, argumentos, enunciados, conceptos, etcétera, ya. Fundamentado, acá pues es diferente a la filosofía. Mire, se sostiene en pruebas y demostraciones. Pruebas y demostraciones, lo que la filosofía no lo hace. La ciencia sí lo tiene que hacer, porque la ciencia no especula. Y el último, regional, acá, porque el conocimiento científico no es universal. El conocimiento es particular, es en base a ciertas áreas. Estudia una parte o área de la realidad. Ya. Ahí está. Capture, muchachos, para ver el siguiente punto. Ya. Ahora vamos a ver
eso de la estructura de la ciencia. Dentro de la estructura de la ciencia vamos a ver la clasificación de la ciencia. ¿Cómo se clasifica la ciencia? Primero por su objeto de estudio. Veamos la clasificación de la ciencia por su objeto de estudio. Y tenemos, por ejemplo, ciencias formales. Ciencias formales. Las ciencias formales tienen como objeto de estudio objetos abstractos. O sea, ¿cómo es eso de objetos abstractos? Es que la ciencia formal estudia números, símbolos, signos, de esa manera. O sea, una ciencia formal, el objeto de estudio no es la realidad, no, sino son números, por eso se llama objetos abstractos, constructos, y el número es una creación del hombre. ¿Y cuáles son esas ciencias formales? Tenemos acá a la matemática y la lógica. ¿Ya? Esas son las dos por excelencia, no hay otras más. ¿Ya? Pero también tenemos otras ciencias, las ciencias fácticas, que su objeto de estudio son la realidad, hechos y fenómenos. Ahí están sus objetos de estudio. ¿Y cuáles son esas ciencias fácticas? Tenemos a las ciencias naturales. Ciencias naturales sí, es la naturaleza, la realidad, los fenómenos, fenómenos naturales. ¿Ya? ¿Cuáles son? Vamos a poner las tres básicas, porque ahí derivan muchos más, pero hay tres básicas, que es la física, la química, la biología. Luego tenemos la zoología y otras más, la botánica y esas otras más, pero esas son las tres básicas. Pero también tenemos las ciencias sociales. También estudian fenómenos sociales en la cual está el hombre. Acá está el hombre. En la física, química, biología, no, pues, no tanto es importante, sino acá el hombre. Y por eso tenemos la sociología, economía, antropología, psicología, ya, ahí está. Acá está, muchachos, el objeto de estudio según las ciencias formales y ciencias fácticas. Ahora vamos a ver el otro, la otra clasificación de la ciencia que es según su función. Y acá tenemos también dos. Tenemos primero las llamadas ciencias puras. Se dice ciencias puras aquellas que buscan obtener conocimientos para describir, explicar y predecir. Conocimiento para describir, explicar y predecir. Ya, ¿conocimientos de dónde? De la realidad, de los hechos, de los fenómenos. De ahí voy a obtener conocimientos. Porque voy a describir algo, voy a explicar algo y voy a predecir algo. Por eso las ciencias puras desarrollan teorías, o sea, elaboran teorías. ¿Y cuáles son las ciencias puras? Física, química, biología, las tres básicas. Y la matemática, algunos dicen la matemática también no desarrolla teorías, ya, para describir, explicar y se pueda predecir, ya, pero hay que tener en cuenta, acá viene el problema. La matemática es una ciencia pura, es que es esos conocimientos con respecto a la realidad. Y la matemática se basa en función de objetos abstractos. Por eso hay algunos que no consideran a la matemática como ciencia pura. ¿Que o sea que la matemática se ignora? No, no es que se ignore, sino tanto la física, la química, la biología, para poder desarrollar teorías, utilizan la matemática. O sea, todas estas ciencias puras se valen de la matemática. Pero la matemática por sí sola no, pues, se valen de la matemática.
Luego tenemos las ciencias aplicadas, que usan descubrimientos científicos para resolver problemas prácticos. O sea, esos conocimientos que ha desarrollado la ciencia pura la utilizan y con eso desarrollan tecnologías. Y acá tenemos la medicina, ingeniería, arquitectura, ¿qué más? Contabilidad. Ya, ahí está. Capturen, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Ya. Avancemos. Vamos al siguiente punto. Vamos a ver ahora funciones de la ciencia. ¿Cuáles son esas funciones de la ciencia? La primera es descripción. ¿Qué ocurre con la descripción? Como su nombre lo indica, describir es, para que tú puedas describir tienes que observar. Observar. Y cuando observas, recoges información. Ya, eso es lo que se hace. Describe las propiedades, las relaciones de los hechos que estudia. ¿Qué son, cómo son, qué características tienen, cómo se producen, cuánto duran? Ya, eso es. Describes y anotas. ¿No? O sea, describir es observa y anota, obtén información. Por ejemplo, un astrónomo con su telescopio observa, observa, encuentra algo y lo anota. ¿No? O acá, en el ámbito de qué cosa, de la medicina, están estudiando un virus, una bacteria, algo, ya, y mira, eso es lo que hace la ciencia. Si quiere saber algo, tiene que primero observarlo y recoger información. Tal como ocurrió con esto en la pandemia, muchachos, el COVID-19, no se sabía nada sobre el COVID. Teníamos algo. Recién a partir de ahí, la ciencia empezó a investigar realmente. Y hasta ahora, la ciencia no encuentra una cura definitiva sobre el COVID. Eso toma tiempo. ¿Ya? La descripción. Ahora veamos la explicación. Presenta las causas o porqués. Explicación ves causas o por qué que provocan un fenómeno. ¿Por qué se produce? ¿Por qué se produce? ¿No? Tenemos acá a este físico, Stephen Hawking, cuando habla sobre el tiempo, su propuesta sobre el tiempo, su propuesta sobre la Tierra, él trata de dar unas causas sobre qué cosa es lo que pasa en el universo. Quiere explicar ese fenómeno. ¿Por qué se produce? Capturen. Vamos ahora a la última función, la predicción. Acá en la predicción, lo que vemos es cuando, de la predicción, cuando deduce una hipótesis o ley, teoría,
ley, teoría, fenómenos nuevos, ¿no? O sea, de una hipótesis, una ley o teoría, se deducen fenómenos nuevos. ¿Cuándo se producirá? ¿Dónde se van a producir? ¿En qué condiciones se va a producir? ¿Con qué características se va a presentar? Ya, eso. O sea, la predicción primero hay que partir de una ley o una teoría y de ahí deducimos un fenómeno nuevo. Eso es predecir, o sea, en otras palabras, predecir es qué va a suceder el día de mañana con respecto a un fenómeno, en base a una teoría o una ley. Por ejemplo, acá tenemos, miren, el Sol, un virus. ¿Qué puede suceder sobre los virus, jóvenes, más adelante? Estos virus, recuerden, ¿cómo pueden atacarnos más adelante? Los virus se pueden hacer resistentes a los antibióticos, ¿no? Entonces, bien, eso es la función de la ciencia, ver esa presentación. O el sol acá, con respecto al sol el sol tiene un tiempo de vida. Y en ese tiempo de vida del sol, ¿qué pasa cuando llega a su etapa final? El sol va a crecer, va a aumentar su tamaño. Cuando aumente su tamaño, los planetas se van a ver afectados. Si el tamaño del Sol aumenta en la Tierra, toda forma de vida va a desaparecer. Va a desaparecer. El hombre, nosotros vamos a desaparecer. Pero uno puede decir, pero para esos tiempos ya el hombre ya de repente buscará otros lugares. Ya eso también pues, buscaré otros lugares. Pero para esos tiempos seguiremos teniendo la misma apariencia porque nosotros estamos en una evolución. No quiere decir que nosotros ya, este es el hombre como va a ser. Ya, entonces, miren, la ciencia predice eso. Luego tenemos la aplicación, es cuando usan los conocimientos encontrados en beneficio de la humanidad. O sea, esos conocimientos, ¿cómo podemos servir a la humanidad? Y acá está, muchachos. Miren, el internet, la conectividad. Miren, no. Capturen. No hay preguntas. No. No. Ahora veamos el método científico. Método científico es pasos y secuencias que se hace a la hora de investigar. Y el método científico empieza con el problema, o sea, lo que vas a investigar. Y eso lo que vas a investigar se hace siempre mediante una pregunta. Mediante una pregunta. Una vez que plantees tu problema, el siguiente paso es una hipótesis. Formular una posible respuesta a esa pregunta. ¿Por qué posible respuesta? Porque no es una respuesta definitiva. Es una respuesta que va a ser sometida a prueba, por eso es posible respuesta. Una vez que plantees tu hipótesis, viene la contrastación. La contrastación es
demostrar esa hipótesis. ¿Y qué significa demostrar? Comprobarlo, pues someter a prueba las hipótesis. Y acá se acepta o se rechaza la, la hipótesis. Una vez que se ha dado esto de la contrastación, viene el análisis de datos. O sea, los datos se comparan con la teoría. O sea, esa información, esa investigación que estás desarrollando, no tiene que contradecirse con lo que dice una teoría. Si tú en el ámbito de la física estás planteando un problema, tu hipótesis, ya has contrastado que esa hipótesis es correcta, ya. Eso no tiene que contradecir una teoría de la física. Eso se llama análisis de datos. Se comparan con la teoría, ya. Ahora, esto que está acá, vamos a verlo con dos casos, ¿no? Rápidamente vamos a verlo con dos casos. Capturen para ver dos ejemplos de esto. Veamos. Veamos el primer caso. Miren, en el fines del siglo XVIII, Edward Jenner. Miren, un médico en Inglaterra, ¿no? Eh, eh, trabajaba en el campo, ¿no? Este Jenner va a ser el primero que va a investigar sobre la viruela. Y la viruela ya era una enfermedad antiquísima, pues. Él va a aplicar el método científico para someter a prueba una idea que se tiene. Mire, la viruela, en la época de Jenner, había dos formas de contagiarse de viruela. Dos formas. Una, mediante el contacto con las vacas contagiaban la viruela, por eso se llama viruela vacuna. Y el otro es contacto con el hombre, viruela humana. Ya. Esas eran las dos formas de contagiarse de la viruela. Una de ellas era mortal. La mortal era la viruela humana. Si un humano te contagiaba de viruela, había una probabilidad de que mueras. Pero si una vaca te contagiaba de viruela, la probabilidad era menor. Ya. O sea, Jenner va a someter eso a prueba. ¿Y por qué? Porque como era un médico que trabajaba en el campo, médico rural, los campesinos ya tenían esa idea, esa creencia, ya desde sus antepasados tenían esa creencia. ¿Y cuál era la creencia? De que si a un campesino le había dado viruela, se había contagiado con viruela vacuna, no le va a afectar nada la viruela humana. Ya no se van a contagiar de viruela humana. Dice, no, a mí ya me dio viruela vacuna y yo no me voy a contagiar de viruela humana. Ya, esa era la creencia. Y Jenner, como era un médico, Jenner pues va a decir, esas creencias, ¿y cómo sabes tú? La viruela contagia a todos, pero los campesinos ya lo sabían de ese tiempo. Jenner somete a prueba eso. Dice, la gente que padeció de viruela vacuna no contrajo la viruela humana. Ya, su problema. Ahora, ese problema lo somete a hipótesis. Entonces, Jenner, intrigado con eso, quiere comprobar si eso es cierto. Entonces, plantea su hipótesis.
Si una persona que ha sido infectada intencionalmente, o sea, se adrede, con viruela vacuna, estaría protegida contra la viruela humana, aún después de una exposición intencional hacia la viruela. O sea, si yo contagio a alguien de manera intencional con viruela vacuna, esa persona va a estar protegida contra la viruela humana. Estas hipótesis. Las hipótesis se tienen que comprobar, se tienen que someter a prueba. ¿Qué hace Jenner? La única forma de comprobarlo es contagiar a personas. Esa es la única forma. Entonces, pero de manera intencional, porque no le voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a contagiar de viruela vacuna. No, la gente no va a querer. No va a querer. Entonces, por eso él hace experimento. Miren, en la imagen va a hacer experimento con niños. Algo que está prohibido ahora, experimentar con seres humanos sin su consentimiento. En esa fecha Jenner lo hizo. No con uno. Al primer niño le contagió de viruela vacuna. Entonces, es inyectarle la materia de la viruela vacuna al niño. Ahora, los campesinos, ¿cómo se contagiaban de viruela vacuna? ¿Todos los campesinos se contagiaban de viruela vacuna? No. Se contagiaban aquellos que tenían vacas. Y la viruela estaba en las ubres de las vacas, estaba en las mamas de las vacas. Los campesinos cada vez que ordeñaban la vaca para obtener leche, ahí era donde se contagiaban. Por eso, cuando en un campesino se veía sus manos cicatrices, porque la viruela deja cicatrices, ya uno ya sabía que esa persona había tenido viruela, por las cicatrices que deja en las manos. Entonces Jenner va a hacer eso, muchachos. Va a infectar a una persona con viruela vacuna. No. Lo infectó con viruela vacuna al niño. El niño va a tener fiebre, porque la viruela genera fiebre, malestar. Unos días va a estar con fiebre, pero luego después desaparece. Porque la viruela vacuna no, como dicen los campesinos, no muero. La incidencia de muerte es baja. Jenner espera que el niño se recupere, porque una fiebre debilita. Y una vez que se recupere, ahora Jenner lo contagia así con viruela humana. O sea, de una persona que tiene viruela, le extrae la materia y le incrusta en el niño. Le hace un corte y ahí es donde le pone la viruela. ¿Qué pasó? Jenner observa que al niño no le sucedió nada. No tuvo fiebres. 1, 2, 3, 4, 5. No tuvo fiebres. No le pasó nada. Jenner dice, se sorprendió. Entonces Jenner dice, "Oye, los campesinos tienen razón". Pero Jenner dice, pero solamente he hecho un experimento. Para estar seguro debo hacer varios experimentos. Entonces Jenner contagió a varios niños. Y el resultado fue lo mismo. El resultado es lo mismo. Infectar a una persona con viruela vacuna protege contra una infección por viruela humana. De ahí viene el término, muchachos, de un término que ahora para nosotros es algo común. Vacuna. Él fue el primero. Para protegernos contra bacterias, virus, ¿qué hacemos? Nos vacunamos. Ya. Miren, ahí está una investigación. Capturen. ¿Tienen preguntas?
Veamos otro caso también. Este es el caso clásico que en un curso de epistemología se toma como ejemplo. Ignaz Semmelweis, de repente ustedes han escuchado esto, un médico húngaro que fue a trabajar, húngaro, al hospital de Viena, en Austria. Este caso más o menos es del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, donde Semmelweis va a trabajar al hospital de Viena. Y cuando va a trabajar al hospital de Viena, le encargan la sala de obstetricia. Habían dos salas en la cual las mujeres daban luz. Después de dar a luz, iban a una sala a recuperarse del parto. Ya, habían dos. A Semmelweis le dan una sala para que se haga cargo de esa sala. ¿Ya? Entonces, cuando él está ahí, va a observar algo que le va a inquietar. Que en la sala donde él está a cargo, la incidencia de muertes de las mujeres después de dar a luz era mayor que en la segunda sala. O sea, las mujeres que dan a luz antes, muchachos, la probabilidad de muerte era mayor por la llamada fiebre del posparto, la fiebre puerperal, ¿ya? Y lo que le va a inquietar a Jenner es que cómo es posible que en un hospital, dos salas que estén juntas, una sala, juntas, una sala, la incidencia de muerte sea mayor que en la otra. Si se contagian de fiebre puerperal, también se tiene que contagiar la otra sala. Y el porcentaje de muerte debe ser lo mismo, en el mismo valor, no una diferencia. Eso es lo que le causa extrañeza. Y eso es lo que él somete a prueba. ¿A qué se debe que la fiebre puerperal sea mayor en la sala 1 que en la sala 2? Y él plantea hipótesis. Si es que plantea. A ver, primero, la primera hipótesis son influencias epidémicas. O sea, eh, Semer va a decir que las mujeres que llegaban a la sala 1, dice, venían de un distrito de Viena donde se había dado un virus. Y por eso esas mujeres ya venían con ese virus, venían enfermas, daban a luz, se debilitaban y el virus rápidamente las atacaba porque estaban débiles. Les daba la fiebre del posparto y por eso morían. Entonces miren lo que decía Semmelweis. Esa hipótesis la sometió a prueba. Y cuando la somete a prueba, Semmelweis se da cuenta que en la segunda sala también vienen mujeres de esos distritos en donde supuestamente se ha dado un virus. Y si viven en ese lugar, también vienen debilitadas y también tienen que morir. Pero la incidencia de muerte es menor en la sala 2 que en la sala 1. Por eso cuando comprueba esto, se da con la sorpresa que no es así. Entonces, miren, desecha esto. Desecha eso. Por eso acá, muchachos, cuando tú contrastas tu hipótesis, si en la contrastación de la hipótesis encontraste que la hipótesis es incorrecta o falsa, plantea otra hipótesis. Otra vez, plantea otra hipótesis. Así, hasta que esa hipótesis sea la correcta. ¿Ya? Por eso es que Semmelweis, jóvenes, va a plantear eso. Hipótesis desechada. Plantea otra hipótesis.
el hacinamiento. Se me decía que en la sala 1 hay más mujeres que en la sala 2. Está lleno la sala 1, por eso al estar llenos, tan cerca, juntas, se contagian. Y por eso la incidencia de muerte es mayor que en la sala 1 por hacinamiento. ¿Ya? Lo somete a prueba, y cuando lo somete a prueba, Semmelweis va a descubrir algo. Que hay una mayor cantidad de mujeres en la sala 2 que en la sala 1. El hacinamiento más bien es en la sala 2. Si el hacinamiento es en la sala 2, entonces la incidencia de muerte debe ser mayor en la sala 2 que en la sala 1. Pero no es así, pues. Entonces descubre que el hacinamiento no es responsable. ¿Y por qué hay mayor hacinamiento en la sala 2? Porque las mujeres se enteraban de que si vas a la sala 1 puedes morir. Y por eso las mujeres no querían ir a la sala 1 y iban a la sala 2. Miren, hipótesis rechazada. Plantea otra hipótesis. Los inexpertos estudiantes de medicina. Semmelweis observa que en la sala 1 hay practicantes de medicina, o sea, hay estudiantes. Y en la sala 2 no hay estudiantes. Más bien hay comadronas, parturientas, o sea, las mujeres que ayudan a las mujeres a dar luz. Entonces, lo somete a prueba, pues. Dice, a ver, porque en la sala 1 hay estudiantes y los estudiantes como recién están aprendiendo, de repente no conocen muy bien y los estudiantes son los que originan el contagio. Y en la sala 2 como no hay, ya, de repente eso es la causa. Lo somete a prueba y cuando lo somete a prueba descubre que no era así, pues. Que en la sala 2 más bien hay parturientas y una parturienta tiene menos conocimientos que un estudiante en materia teórica, no en materia práctica. Entonces Semmelweis rechaza esa hipótesis. Ya van tres hipótesis. La última hipótesis, ya miren, Semmelweis plantea esta hipótesis ya que no tiene nada que ver con la realidad. Dice, un cura es el culpable de que en la sala 1 mueran más mujeres que en la sala 2. Dice, el paso nocturno del sacerdote con su campanita. Semmelweis había observado que en las noches un cura pasa por la campanita, perdón, por la sala 1. Pasa porque la sala 1 tenía otra puerta de salida y el cura utilizaba esa sala para ir más rápido a otro lugar. Por eso pasaba con la sala 1. Pero cuando pasaba por la sala 1, Semmelweis se dio cuenta de que ese cura no lo hacía en silencio, sino pasaba tocando la campana, la campana, la campana. Entonces Semmelweis decía, ese cura al pasar por la sala 1, tocar la campanita, sugestionaba a las mujeres. Las mujeres pensaban que el cura venía a darle la extremaunción. Y por eso que se sugestionaban y por eso es que morían. Ya. Eso es la hipótesis que plantea Semmelweis. Y como hipótesis la somete a prueba. Y cuando la somete a prueba le dice al cura, ¿sabes qué? Si vas a pasar, si vas a seguir pasando por la sala 1, hazlo en silencio, sin tocar la campanilla. El cura aceptó, a regañadientas, pero aceptó y pasó en silencio. ¿Qué pasó con la incidencia de muertes, jóvenes? Aumentó. Las mujeres seguían muriendo más. O sea, el porcentaje aumenta más. No es que disminuya. Entonces Semmelweis dice, oye, el cura no es el culpable. Ya. Cuatro hipótesis desechadas. Por eso en la ciencia siempre se presentan las situaciones de una situación así inesperada.
Gracias a eso es que descubres. ¿Qué cosa lo que ocurrió, muchachos, para que Semmelweis llegue a la respuesta a la hipótesis correcta? Es que un amigo de él muere por una infección. Esa misma infección, ese mismo virus que origina la fiebre puerperal, también a él le contagia esa fiebre. Dice, miren, ¿y cómo si se contagió ese amigo de Semmelweis? Haciendo una autopsia a un cadáver. En ese tiempo las autopsias no eran algo higiénicas, ¿no? Pues mientras hacía los cortes a un cadáver, el médico se hizo un corte con el bisturí. Y el bisturí está con sangre del cuerpo, ¿ya? De la materia cadavérica, se puede decir. Y esa sangre está infectada. Y al hacerse un corte, esa sangre infectada entra. El médico no le toma importancia, se hace un lavado, se limpia y se va. Al día siguiente muere. Muere por infección. Le da fiebre y muere. Eso le causa una sorpresa a Semmelweis. ¿Cómo que ha muerto? Y Semmelweis se pone a observar, siempre mirando la sala uno, y observó algo que no lo había visto antes. Que cerca de la sala uno estaba la morgue. Y que los médicos, antes de entrar a la sala uno, primero entraban a la morgue con los estudiantes y practicaban haciendo autopsias, cortes para poder estudiar. Y cuando salía, no se hacía un buen lavado de manos y con eso iban a la sala uno y agarraban a las mujeres y en sus manos estaban las bacterias, el virus, y les contagiaban. Entonces Semmelweis, muchachos, dijo, la materia cadavérica es la causa de la muerte. Entonces, plantea su hipótesis de que los médicos tienen que lavarse bien las manos. Y si se lavan bien, matan la materia cadavérica que está en sus manos. Entonces, ya esto lo sometió a prueba. Los médicos así nomás eran reacios a nuevas formas. Aceptan. Y cuando lo aceptan, ¿qué sucede? La incidencia de muerte en la primera división baja enormemente. Baja, baja, baja. Ahí está la respuesta. La respuesta. Los hospitales, muchachos, en la antigüedad no eran lugares limpios. Eran lugares sucios. Gracias a la propuesta de Semmelweis, introdujo eso de la limpieza. Miren, ya. Capture y veamos las dos diapositivas últimas, que es la teoría y la ley. Ya. Hola, una ley científica, miren. Una ley científica son proposiciones que describen relaciones entre fenómenos naturales, hechos sociales o propiedades. Son, son proposiciones que describen un fenómeno natural, social. Ya. Son hipótesis confirmadas. ¿Qué quiere decir? Que estas proposiciones que describen han sido comprobadas por la experiencia y la observación. Y estas proposiciones se pueden reducirse a una fórmula matemática. Una ley científica siempre se da mediante una fórmula matemática. Por eso que son universales, porque se aplican a todos los hechos similares ocurridos en un momento. Una ley científica se cumple en la física. Por ejemplo, una ley económica, la oferta y la demanda ya se aplica ahí.
Por ejemplo, la ley de la gravitación universal. Acá tenemos la ley de la gravitación universal, la ley de la termodinámica, la ley de las tres leyes del movimiento, la ley de rendimientos decrecientes, que es en el ámbito económico, planteado por la escuela neoclásica. Ya, miren. La ley de la gravitación es una ley que describe la gravitación como una fuerza responsable de la caída de los cuerpos y el movimiento de los cuerpos celestes. Esta ley no explica por qué los cuerpos caen ni por qué existe la gravedad. O sea, la ley no explica eso, sino que describe cómo la fuerza se da. La fuerza es la responsable de la caída de los cuerpos y el movimiento de los cuerpos. Ya, ahí está. Capture. Por eso hay una diferencia entre ley científica y teoría científica. No es la misma. No es que primero la ley y luego la teoría, no, son dos cosas diferentes, ¿sí? Una ley científica explica sobre hechos, fenómenos puntuales, esenciales, particulares, fenómenos físicos, químicos, sociales, ya. En cambio, una teoría sí explica de manera general. Son proposiciones generales sobre los hechos, fenómenos, entidades de la realidad. Las teorías brindan una explicación sistemática y más compleja de la realidad que una ley. Ahora, una teoría no se da mediante fórmulas matemáticas. Las proposiciones están estrictamente contrastadas. Además, tienen un poder explicativo y predictivo. Igual como la ley también tiene poder explicativo y predictivo. La teoría también. Tenemos la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, la teoría de la relatividad, la teoría tectónica de placas, que acá está, y la teoría atómica. ¿Ya? Por eso una teoría es más general. Más general. ¿Ya? Y puede explicar y predecir. ¿Ya? Y la ley es más puntual. Una ley es más puntual y una ley se da mediante fórmulas matemáticas. ¿Ya? Capturen y veamos las claves y con eso terminamos. Bueno, ahorita capturen, este es un esquema. Ya, ahora sí, las claves. Ya, ahí está, muchachos. Bueno, muchachos, acá está. La próxima semana, si no me equivoco, no hay clases. La próxima semana ya es lunes 23. Creo que ya no va a haber clases. Ya no va a haber clases. Y entonces, muchachos, nos vemos ya, si no me equivoco, es el próximo año, ¿no? Ya, entonces, muchachos, nos vemos y les deseo unas felices fiestas, una feliz Navidad y un próspero año. Pásenlo muy bien, muchachos, y hasta el próximo año. Chao. Cuídense. Gracias, profesor. Felices fiestas. Ya, igual modo. Gracias.